meningitis. Bueno, meningitis, inflamación de las membranas que protegen al cerebro, las meninges, ¿verdad? Y las causas pueden ser virales, pueden ser bacterianas agudas, algunas bacterias que producen cuadros crónicos como la tuberculosis también. Y en caso de inmunosupresión puede ser causada por algunos hongos como la Cryptococcus y causas virales, ¿verdad? Cuando es producida por causas virales también se llama meningitis aséptica, porque anteriormente había clínica LCR alterado y en el cultivo no crecía nada, entonces por esa situación se denominó aséptica. Hasta hoy en día, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la etiología, otra vez, puede haber casos esporádicos de meningitis por hemófilo influenza de mayores, sobre todo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sabemos que la causa más frecuente está producida por el neumococo o Streptococcus pneumoniae. También se puede ver por Streptococcus agalactiae de mayores de 50 años con comorbilidades como diabetes, inmunosupresión, etcétera. Puede haber enterobacterias también, paciente inmunodeprimido. Por ejemplo, Klebsiella, Pseudomonas. Bueno, la mayoría de los casos de meningitis bacteriana aguda, sobre todo, comienza con la colonización de la mucosa de las vías superiores y hay una posterior bacteremia e invasión meningia que provoca infartos cerebrales, edema cerebral y hasta hidrocefalia, ¿verdad? Entonces, en general, cuando es una MBA o una meningitis bacteriana aguda, son gérmenes oportunistas que habitualmente están como flora normal, bucal o de piel, ¿verdad? Más frecuente bucal, sobre todo cuando hablamos del Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Que es la causa más frecuente de MBA. Bueno, el 50% de los pacientes tienen algún factor predisponente para el desarrollo de una meningitis bacteriana aguda, sobre todo las infecciones parameningias, ¿verdad? Una otitis media, sinusitis, puede generar por contigüidad o por bacteremia, generar una meningitis, ¿verdad? Antecedente de traumatismo cráneoencefálico también puede generar como complicación la meningitis, posterior a una neurocirugía, ¿verdad? Por contaminación directa, puede haber también meningitis y como infecciones a distancia, ¿verdad? Una neumonía también por bacteremia y puede generar meningitis, una endocarditis también, ¿verdad? Puede haber a la vez, por ejemplo, meningitis, neumonía y endocarditis por neumococo, por ejemplo, ¿verdad? Se llama síndrome de Austrian, cuando a la vez coinciden los tres diagnósticos, ¿verdad? Son casos raros, pero ya vimos un caso de síndrome de Austrian, entonces neumonía, endocarditis y meningitis a la vez. Bueno, cuando es por neumococo, generalmente lo más frecuente es ver alguna infección parameningea, ¿verdad? Sobre todo de los senos paranasales o sinusitis bacteriana. Hoy en día, para ver sinusitis, el estudio de elección es la tomografía simple de senos paranasales, ¿verdad? Pedir una radiografía para ver senos paranasales es del viejazo, ¿verdad? Eso ya no se debería más usar. Entonces, con la tomografía se ve perfectamente los senos paranasales, las celdillas hemoidales, hasta la mastoides, ¿verdad? También puede haber mastoiditis y como consecuencia meningitis o otitis, ¿verdad? Entonces ahí vemos una imagen de cómo se ve los senos paranasales cuando hay sinusitis, ¿verdad? Entonces toda esta parte aireada es normal y este engrosamiento que se ve entonces ya indica que hay un seno paranasal engrosado y presencia de sinusitis. En el lado derecho prácticamente ya no se ve aire, ¿verdad? Totalmente
ocupado por material hiperdenso, ¿verdad? Bueno, entonces un paciente que tiene meningitis, signos clínicos de meningitis y vemos la tomografía, imágenes de sinusitis, entonces eso es lo más probable como causa de contigüidad, ¿verdad? Bueno, acá también se ve una sinusitis en el seno esfenoidal, y como muestra la imagen, y en fin, ¿verdad? Todo tipo de sinusitis, y incluso cuando afecta a varios senos paranasales se llama pansinusitis, y suele generar como complicación meningitis y también otras supuraciones cerebrales, ¿verdad? Bueno, el cuadro clínico de una meningitis, fiebre lo más constante, cefalea intensa o locraneana, eh, por hipertensión craneana puede dar vómito en proyectil, al examen físico puede haber rigidez de nuca, aunque no siempre esto se ve, ¿verdad? Es más frecuente ver en niños y jóvenes, ¿verdad? En ancianos, inmunodeprimidos o por otro tipo de gérmenes puede faltar, ¿verdad? En caso de tuberculosis, cuando es viral, por ejemplo, puede faltar la rigidez nucal. No es un signo constante. Y alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Nubilación, estupor, hasta un cuadro de coma en casos ya con diagnóstico y tratamiento tardío, ¿verdad? Entonces, dos de los cuatro datos como signo y síntoma está presente en un 95%, ¿verdad? O sea, fiebre y cefalea, por ejemplo, lo más constante. 15% de los casos puede haber una focalidad neurológica, puede haber una hemiparesia, una hemiplegia o parálisis de algún par craneal, sobre todo tercero y sexto, que indica ya hipertensión endocraneana importante, ¿verdad? Bueno, en 30% de los casos puede haber convulsiones o crisis epiléptica como complicación también de la inflamación meningia. Eh, Bueno, hasta un tercio de los casos se puede producir una laberintitis purulenta con sordera posterior. Esto es más frecuente por neumococo. Científicamente está demostrado que cuando es una meningitis por neumococo, se utiliza corticoides. O sea, antes de iniciar la primera dosis de antibióticos, se indica corticoides dexametasona a una dosis de 8 miligramos cada 6 horas por 4 días a fin de evitar esta complicación que es la sordera por meningitis por neumococo, ¿verdad? Y también cuando es una meningitis por tuberculosis. Entonces son las dos únicas indicaciones de usar corticoides en pacientes con meningitis, por neumococo y por tuberculosis, ¿verdad? Bueno, tenemos un cuadro también de complicación en pacientes que hacen meningitis por Neisseria meningitidis. Este tipo de bacteria produce más meningitis en formas de pequeñas epidemias, ¿verdad? Sobre todo en niños. Es contagioso, ¿verdad? De persona a persona. Bueno, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen o sepsis meningocócica fulminante es un cuadro donde se produce una insuficiencia suprarrenal aguda por meningococcemia, ¿verdad? O sea, la sangre va hasta la suprarrenal y produce una necrosis, o sea, el cuadro en sí, el cuadro séptico produce una coagulopatía de consumo, entonces hay trombosis en la circulación, sobre todo de la suprarrenal, y eso genera necrosis, ¿verdad? Y eso va a generar una crisis addisoniana, una insuficiencia suprarrenal aguda por coagulopatía de consumo en pacientes que tienen meningitis por Neisseria meningitis, aunque no siempre, ¿no? Es una constante esto, pero es una complicación que puede aparecer, ¿verdad? Y estas son las lesiones características de los pacientes que tienen meningitis por Neisseria meningitis y bacteremia, ¿verdad? Estas lesiones vasculíticas en la piel, y cuando vemos esta lesión en piel probablemente también afecte la glándula suprarrenal por coagulopatía de consumo, y eso produce la necrosis cortical de la suprarrenal, ¿verdad? En esos casos, obviamente, también está indicado los corticoides, específicamente la hidrocortisona, porque se produce en un estado de insuficiencia suprarrenal, y eso va a generar, obviamente, hipotensión, hiponatremia y hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico
de un cuadro de meningitis. Obviamente en la urgencia vamos a ver en principio pacientes con cefalea y fiebre. Es en primer lugar siempre pensar como causa meningitis, ¿verdad? Pero hay que ver siempre el hemograma antes que nada y ir escalando de acuerdo a los resultados, ¿verdad? En el hemograma, obviamente vamos a encontrar leucocitosis, neutrofilia en el caso que sea una meningitis bacteriana aguda y siempre descartar otros focos de fiebre, ¿verdad? Por ejemplo, neumonía, con una radiografía de tórax, un análisis de orina para ver si no hay infección urinaria, evaluar si no hay infecciones de piel como causa de fiebre y en el caso de ausencia de eso y ante una persistencia de la cefalea y la fiebre, ahí está indicado hacer una punción lumbar diagnóstica, ¿verdad? También a todo paciente con fiebre hay que solicitar hemocultivo porque podemos aislar el germen causal de la meningitis, ¿verdad? La rentabilidad es muy baja, pero en el caso de que dé positivo un cultivo es muy específico del agente causal, ¿verdad? Bueno, si hay una cefalea con fiebre, y el paciente está estable, está lúcido, un GLASO 15-15, no hay crisis epiléptica, no hay focalidad neurológica. En ese caso podemos realizar la punción lumbar sin necesidad de hacer una tomografía encefálica antes, ¿verdad? Ahora, si tenemos crisis epiléptica, tenemos un cuadro de inmunodepresión, paciente con VIH, por ejemplo, una alteración de estado de conciencia, una visión borrosa que al fondo de ojo podemos observar un edema papila o una focalidad previa, ya sea miparesia, hemiplegia o afectación de pares craneales. En ese caso, primero hay que solicitar una tomografía encefálica para descartar que no exista una masa encefálica, desplazamiento en la línea media cerebral, porque si vemos eso, está contraindicado la punción lumbar por el riesgo de enclavamiento del cerebro a través del agujero magnum y muerte, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando hay crisis epiléptica, inmunodepresión, alteración de estado de conciencia, papiledema o focalidad neurológica, hacer primero una tomografía y si en la tomografía vemos que no hay una masa en el cerebro, que no hay desplazamiento en la línea media ni colapso ventricular, podemos hacer una punción lumbar ya sin miedo, ¿verdad? Obviamente las meningitis bacterianas agudas son un cuadro de urgencia médica, no se debe retrasar el tratamiento antibiótico. Lo ideal sería hacerle entonces ya la primera dosis de antibiótico y después la tomografía o en el caso que no haya indicación de tomografía, la punción lumbar directamente, ¿verdad? Entonces, si la tomografía contraindica la punción lumbar, entonces seguimos con el tratamiento antibiótico en base a la sospecha clínica. Si la tomografía no hay ninguna contraindicación para punzar, bueno, hacemos la punción lumbar y de acuerdo a eso vemos el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo ideal sería, si es que por neumococo la meningitis, iniciar primeramente dexametasona y luego antibiótico terapia. Como dijimos al principio, la causa más frecuente de neumonía bacteriana aguda es por neumococo, ¿verdad? Bueno, la tomografía también ayuda para evaluar si hay presencia de sinusitis en pacientes con síntomas, ¿verdad? Y como foco inicial del cuadro infeccioso, ¿verdad? Bueno, entonces eso se puede producir si hacemos una punción lumbar en un paciente donde vemos masa cerebral, desplazamiento en la línea media y colapso ventricular. Si a ese paciente le punzamos, tenemos riesgo que se produzca una hernia cerebral central y a través del agujero magnum. Eso comprime el núcleo ambiguo, el núcleo ambiguo que tiene células para el sistema parasimpático y eso va a producir depresión respiratoria, bradicardia y paro, ¿verdad? Bueno, la punción lumbar es un procedimiento invasivo, en realidad es fácil de realizar con escasas complicaciones una vez que no haya contraindicación por tomografía, ¿verdad? O por la clínica. Se puede hacer en decúbito dorsal, decúbito lateral o de forma sentada, ¿verdad?
tenemos que palpar la cresta ilíaca y a partir de la cresta ilíaca hacia atrás nos dirigimos y vamos a palpar el espacio intervertebral entre L2 L3. Entre L2 L3, entonces ahí se introduce la aguja en dirección al ombligo y extraemos líquido para su estudio laboratorial, ¿verdad? Bueno, cuando es una meningitis bacteriana aguda, sobre todo al hacer la punción lumbar ya podemos ver la salida de líquido purulento, turbio, que evidentemente eso ya indica que hay una meningitis infecciosa, ¿verdad? Porque normalmente el líquido cefalorraquídeo es cristal de roca, le llaman, ¿verdad? Bien cristalino y sale a cuenta gotas. O sea, si colocamos el catéter y en un frasco se empieza a juntar ese líquido cefalorraquídeo, empieza a salir a cuenta gotas. 1, 2, 3, 4, 5, de esa forma, ¿verdad? Y si hay hipertensión craneana va a salir ya a chorro, ¿verdad? Va a salir como una canilla abierta en el caso que haya una hipertensión endocraneana. Bueno, también es importante medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. En esos casos se suele colocar una regla de presión venosa central. Es como un tubo largo y tiene una conexión para colocar al catéter de la punción lumbar. Y ahí empieza a salir el líquido y empieza a levantar una pelotita que mide la presión venosa. El caño es una regla que tiene números donde va midiendo la presión de apertura del LSR, ¿verdad? Del líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que esté entre 8 a 18 centímetros de agua. Si pasa más de 18, obviamente indica hipertensión endocraneana, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está presión de apertura hasta 18 o 180 milímetros de agua. En el caso que sea una meningitis bacteriana aguda, vamos a tener presencia de polimorfos nucleares en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente en el líquido cefalorraquídeo hay hasta 5 células o hasta 5 glóbulos blancos por campo. Eso es lo normal y que esos 5 otra vez sean mononucleares. Ahora, si a un paciente con meningitis bacteriana aguda por neumococo le punzamos y hacemos el análisis y viene 200 células por campo y de predominio polimorfo nuclear, esa es una característica entonces de las meningitis bacterianas agudas, ¿verdad? Entonces hasta 5 por campo nomás es normal. Los glóbulos blancos en LCR, ¿verdad? En análisis. Bueno, después también se debe evaluar la glucosa en el líquido cefalorraquídeo y el valor normal es que la glucosa en LCR sea el 60% de la glucosa en sangre periférica, ¿verdad? Entonces, a la par que hacemos una punción lumbar, debemos solicitar también muestra de sangre, obviamente para hacer hemograma, perfil renal y la glicemia, ¿verdad? Si yo tengo 100 de glicemia en sangre, tengo que tener 60 de glicemia en LCR. Eso es normal. Ahora, si viene un diabético que tiene, a ver, 300 de glicemia en sangre, entonces ese paciente va a tener 180 de glicemia en LCR, porque va a ser 60 por 3, ¿verdad? 180. Porque dijimos que el 60% en LCR es del líquido, de la glucosa en sangre, ¿verdad? Bueno, para que esté consumida se considera que tiene que ser menos de 40. O sea, si tengo 100 de glucosa en sangre y tengo 25 de glucosa en LCR, eso indica una glucosa consumida, ¿verdad? Bueno, todas las bacterias y todos los hongos consumen la glucosa, excepto los virus. Cuando tenemos una meningitis o una meningoencefalitis viral, la glucosa nunca se consume. Eso es un dato a tener en cuenta. Entonces, todas las bacterias, incluyendo tuberculosis o neurosífilis o sífilis meningítica, ¿verdad? O hongos como Cryptococcus y otros pueden consumir, o sea, consumen la glucosa. Sin embargo, los virus no consumen la glucosa. También se deben dosar las proteínas en líquido cefalorraquídeo. Lo normal es que esté entre 15 a 45 miligramos por decilitro. Si está más de 45 se considera ya una hiperproteinorraquia
y está aumentada en todos los casos de meningitis, ya sea viral, bacteriana, micótica, etcétera, va a estar aumentado siempre las proteínas. Aunque en pacientes con meningitis viral puede estar normal también, normal o aumentado cuando es viral. Bueno, entonces solicitamos glucosa, proteínas y evaluar la celularidad. Como dijimos, la celularidad va a ser polimorfo nuclear si es bacteriana aguda como neumococo, hemófilo, estáfilo, etcétera, ¿verdad? Ahora, si es por tuberculosis o por micosis, como la criptococosis, va a ser mononuclear. Si es por sífilis, también va a ser mononuclear. Y si son virales, también mononuclear. Entonces, la única excepción son las bacterianas agudas que son de predominio polimorfo nuclear, ¿verdad? Bueno, hay que solicitar siempre tinción de Gram porque podemos tener ya un preliminar de acuerdo a la causa de esa meningitis, cuando es una meningitis bacteriana aguda, ¿verdad? Bueno, entonces ahí viene la pregunta para ustedes. Si en la tinción de Gram viene cocos Gram positivo en cadena, ¿cuál sería el germen causal de esa meningitis? Hemófilos. ¿Cómo? A ver, ¿quién se anima a responder? Es un coco Gram positivo en cadena. Así informa entonces el laboratorio, ¿verdad? Y el ¿No sería paciente con clínica neumococo? es el neumococo o Streptococcus pneumoniae, cuando es Gram positivo en cadena, ¿verdad? Ahora, en el caso que sea, por ejemplo, cocos Gram positivo en racimo o racimo de uva, en ese caso, ¿cuál sería la bacteria? Ese es estáfilo. Staphylococcus aureus, generalmente, ¿verdad? Ahora sí dice bacilos gram positivos. Se observan bacilos gram positivos en LSR, el paciente tiene clínica de meningitis. ¿Qué bacteria va a ser? Tuberculosis. No, estamos hablando de extinción de Gram, ¿verdad? Tuberculosis va a ser Kiel-Nielsen, ¿verdad? De extinción de Gram, meningitis bacteriana aguda. Tenemos una extinción, es un bacilo Gram positivo. Hemófilos. No. Se ve más en niños, menos de 3 meses, y en ancianos y inmunodeprimidos más de 50 años, ¿verdad? Esa Listeria. bacteria. Listeria monocitogenes. Es un bacilo gram positivo. Ahora, si dice la tinción bacilo gram negativo, ¿qué va a hacer? Ahí lo que ya sobró, lo que dijeron. Hemophilus Ahí, influenzae. Bacilos negativos, Hemophilus influenzae, ¿verdad? Así sería entonces la interpretación de la tinción de Gram. También se puede solicitar antígeno para neumococo en orina o en LSR también se puede buscar el antígeno. Y si da positivo, obviamente indica que es neumococo la causa de la meningitis. Antígeno en orina o en líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Bueno, esta es una cuestión que hay que también siempre tener en cuenta en medicina, que es sensibilidad y que es especificidad, ¿verdad? La especificidad quiere decir que si viene, por ejemplo, cocos gram positivo en cadena, quiere decir que hay una alta especificidad de que sea neumococo esa tinción, ¿verdad? Y la sensibilidad se debe al porcentaje de que esa tinción dé positivo o que el bioquímico vea, ¿verdad? Entonces, si es que no ve la tinción, no descarta que no sea meningitis, o sea, no descarta meningitis la ausencia de la tinción de Gram. Y a eso se evalúa a través de un porcentaje, ¿verdad? Entonces, 75% es más la probabilidad de que se encuentre con la tinción de Gram esa bacteria, ¿verdad? Pero no descarta. El cultivo es más bajo. O sea, aparte de Gram también, obviamente, tenemos que hacer cultivo y antibiograma de líquido cefalorraquídeo y 55% es la rentabilidad, mucho más bajo aún, ¿verdad? Bueno, en el caso que no aislemos ninguna causa
por lo menos más común de meningitis, y la evolución es mala, se debe repetir una punción lumbar de 24 48 horas cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico sobre todo, ¿no? Bueno, en caso que sea una meningitis por meningococo, a eso no le dije. Si viene, por ejemplo, diplococos gran negativo en LSR, ¿cuál sería la causa de la meningitis? Neisseria meningitis. Claro, Neisseria meningitis, ¿verdad? Entonces, si tenemos lesiones en piel por la meningococcemia, se puede hacer rascado de las lesiones y también tinción de grande de esas lesiones, ¿verdad? Bueno, ocurre también que pacientes con clínica a veces se automedica con cualquier medicamento, principalmente antibiótico, y eso puede alterar también el resultado del líquido cefalorraquídeo en la punción de un paciente que tiene clínica de meningitis, se automedicó y después viene a la urgencia en mal estado general. Entonces, eso se llama meningitis decapitada. Cuando tenemos clínica, pero en el SR ya está muy alterado por el uso previo de antibióticos. Se llama meningitis decapitada. Doctor, una pregunta. Sí, sí, Eh, ¿La glucosa también en la meningitis por tuberculosis también se encuentra consumida por ser bacteriano? sí. En todas las bacterias y en todos los hongos se consume la glucosa. Solamente cuando es viral no se consume. Solamente viral no se consume. Bueno, entonces, en base a la historia clínica, uno va a sospechar del diagnóstico. Cuando es una MBA se ve más en pacientes jóvenes, por lo demás sano o con cuadros de sinusitis, otitis, etcétera, ¿verdad? Ahora, meningitis por tuberculosis, por ejemplo, se ve más en pacientes ya que tienen factores de riesgo para desarrollar tuberculosis, ¿verdad? Pacientes de la cárcel, pacientes indígenas, pacientes con adicción a drogas, pacientes con VIH, alcohólicos, etcétera. Y la clínica es más solapada, ahora va a haber pérdida de peso, la característica fiebre vespertina, y siempre también va a haber afectación pulmonar, ¿verdad? Va a haber tos, catarro, y en la radiografía vamos a ver imágenes de tuberculosis. Entonces, por unidad diagnóstica, un paciente que tiene esa clínica con una radiografía de tuberculosis y tiene síntomas de meningitis, obviamente es una meningitis tuberculosa hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Por la clínica. Eso se llama unidad diagnóstica, ¿verdad? Un paciente con clínica arrastrada de 2 meses, fiebre vespertina, pérdida de peso, toda expectoración, viene por alteración de estado de conciencia, la segunda radiografía, vemos caverna o patrón miliar, obviamente que en primer lugar vamos a pensar una meningitis por tuberculosis, ¿verdad? La meningitis por sífilis no suele dar mucha clínica en general, pero todo paciente que tenga inmunosupresión como VIH y que tenga un BRL positivo en sangre, está indicado hacer una punción lumbar a fin de descartar una meningitis por sífilis, porque el tratamiento cambia, ¿verdad? Si hay una sífilis fuera de meningitis, se usa penicilina G benzatínica, y si es una meningitis, o sea, si es meningitis por sífilis, se usa otro tipo de penicilina, cambia el tratamiento, se usa penicilina G sódica, ¿verdad? Endovenoso. Entonces, solamente en paciente inmunodeprimido que tiene BRL positivo, también se debe hacer función lumbar y buscar BRL en LCR, ¿verdad? Bueno, en el caso que sea tuberculosis y la sospecha, se puede solicitar ADA, que es adenosina desaminasa, en pacientes no VIH. Ahora, si hay un paciente VIH, la adenosina desaminasa puede dar un falso negativo, porque esa sustancia produce los linfocitos. Entonces, un paciente con CD4, linfocitos CD4 muy bajo, puede producir en escasa cantidad ADA y entonces no tiene mucho valor, ¿verdad? También se puede pedir el Ginespr. El Ginespr es PCR, se busca el ARN de la bacteria en LSR, ¿verdad? Es reacción en cadena de polimerasa. G-Expert se llama el estudio que se hace en LSR. También se puede pedir un antígeno que se llama antígeno MPT64 en LSR cuando sospechamos de tuberculosis, para confirmar, ¿verdad?
Entonces, entre los tres, otra vez, el antígeno tiene más alta rentabilidad, mayor porcentaje que de positivo. Después viene el Ginesper, después viene la desaminasa y la tinción de 100 Jensen tiene muy baja rentabilidad, no más del 30% la probabilidad de que dé positivo. Entonces la sensibilidad es muy baja. Bueno, cuando es un paciente con VIH, también se puede solicitar la tinción de tinta china para buscar Cryptococcus y también se puede buscar el antígeno del Cryptococcus a través de la técnica de látex en el LSR, ¿verdad? Entonces, el antígeno tiene mayor rentabilidad que la tinción y se demanda en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo VIH de SIDA, ¿verdad? Cuando son causas virales, se puede pedir panel viral. En el panel viral también a través de la técnica de PCR o reacción de cadena polimerasa se puede detectar el ARN del virus. Vamos a ver más adelante eso, ¿verdad? Bueno, el tratamiento de la meningitis bacteriana aguda, hay que hacer un aislamiento respiratorio por 24 horas en un paciente para evitar contagio a los demás, sobre todo si es por Neisseria meningitidis, ¿verdad? Que es el contagioso. Entonces inicia antibiótico y 24 horas después ya no hay riesgo de contagio por meningococo en estos casos, ¿verdad? Bueno, el tratamiento empírico inicial de las meningitis bacteriana aguda es vancomicina, que cubre todos los gram positivos, más una cefalosporina de tercera generación, que puede ser cestriazona o cefotaxima. Y en el caso de mayores de 50 años con inmunosupresión, se puede usar también o agregar a este esquema la ampicilina. La ampicilina es un antibiótico específico para las infecciones por Listeria monocitogenes. Entonces, vancomicina más cetriazona cubre neumococo y cubre Haemophilus influenzae y cubre Neisseria meningitidis, pero no cubre Listeria. Para Listeria entonces tiene que ser ampicilina. Bueno, cuando hay una meningitis nosocomial o posneurocirugía, entonces ya el riesgo de los gérmenes es diferente, ¿verdad? Ahí ya está en juego el Staphylococcus aureus resistente o los bacilos gram negativos como la Pseudomonas, Klebsiella, etcétera, ¿verdad? En esos casos, entonces, el tratamiento obviamente tiene que ser un medicamento que cura Pseudomonas, ¿verdad? Ceftazidima o cefepime o meropenem, ¿verdad? Más vancomicina para cobertura de Staphylococcus aureus como gérmenes ya intrahospitalares. Se hace un tratamiento empírico y después del cultivo, obviamente, eso se puede suspender uno de los dos de los antibióticos según lo que venga el resultado del cultivo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos días hay que tratar? Cuando es por neumococo, 10 a 14 días es el tiempo de tratamiento, ¿verdad? Si la respuesta es espectacular, 10 días. Ahora, si la respuesta es más solapada, entonces 14 días, ¿verdad? En el caso de meningococo, puede ser de 5 a 7 días. Si la respuesta es espectacular, en 5 días ya es suficiente, ¿verdad? Y 3 semanas cuando es listeria y gérmenes gram negativos, sobre todo intrahospitalar, ¿verdad? 21 días. Bueno, también tenemos que hablar de las profilaxis. La única meningitis en donde se debe realizar profilaxis en los contactos es la meningitis por Neisseria meningitidis, ¿verdad? Porque es contagioso. Entonces, todos los pacientes que tuvieron en contacto cercano, menos de 2 metros, por más de 15 minutos con un paciente sintomático, debe recibir profilaxis para evitar el contagio, ¿verdad? Se usa ciprofloxacina en dosis única de 500 miligramos a todos los contactos. Y en embarazada, cetriazona 250 miligramos intramuscular, una dosis, ¿verdad? Para todos los contactos, entonces, del paciente con Neisseria meningitidis. Si es por otras causas, no hace falta hacer profilaxis de contactos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de una meningitis? Puede producir hiponatremia por SIAD. SIAD es síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Se libera esta hormona y empieza a retener líquido, el paciente va a orinar menos
Entonces produce una hiponatremia dilucional como complicación, ¿verdad? También puede abscedar el cerebro, se puede producir un absceso cerebral. También puede haber colecciones entre las membranas de las meninges, puede haber un empiema subdural o un empiema epidural. Y la herniación transitorial, que ya es por la hipertensión endocraneana, ¿verdad? Tanto con la punción como complicación o sin la punción, ¿verdad? Si el edema cerebral es importante, puede haber una herniación cerebral y mal pronóstico, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el absceso cerebral piógeno. En principio también es una complicación por contigüidad de una sinusitis, mastoiditis, otitis media, etc. Y se ve más frecuentemente en pacientes con mal estado bucal. Así como el absceso cerebral, como el absceso pulmonar, también el absceso cerebral, factor de riesgo es paciente con mala cavidad bucal, ¿verdad? Hay mucha caries, el diente en mal estado general, entonces eso predispone a absceso cerebral, ¿verdad? Por broncoaspiración. Hay una fase inicial de cerebritis, de inflamación cerebral, ya puede haber clínica, puede haber síntomas en este paciente, pero aún no se ve en la imagen el absceso. Después de 2 semanas de una fase inicial de cerebritis, recién aparece la colección evidenciable por imágenes, ya sea tomografía o resonancia magnética con contraste, ¿verdad? La característica del absceso cerebral es que capta contraste en anillo, o sea, le inyectamos contraste y se ve entonces un realce de los bordes del absceso cerebral en sí, ¿verdad? Bueno, la causa es polimicrobiano, está en juego los gram positivo, gram negativo y los anaerobios, ¿verdad? El tratamiento antibiótico debe ser de 6 a 8 semanas, mucho más prolongado que una meningitis, a fin de eliminar ese absceso. Si tiene más de 2.5 centímetros de diámetro del absceso, hay que drenar, sobre todo si es accesible por neurocirugía. O si hay una mala evolución luego de 3 semanas de tratamiento médico, también está indicado el drenaje quirúrgico, además de la antibiótico terapia por 6 a 8 semanas, ¿verdad? Esta es una imagen entonces de absceso cerebral, donde se ve una tomografía con contraste, esto es, y se ve el contraste en anillo alrededor del absceso. Entonces, una única lesión, y siempre esa zona porque está aledaño a las zonas de los senos paranasales, ¿verdad? Más frecuentemente. Entonces, si es más de 2.5 centímetros, está indicado el drenaje, o más de 3 semanas con evolución tórpida, también indicado el drenaje quirúrgico. Bueno, el empiema epidural se va a ver como una imagen en media luna, así como un hematoma epidural, ¿verdad? Es lo mismo. Y el subdural va a ser una lente biconvexa, ¿verdad? Así mismo como un hematoma subdural también. Y tiene una captación periférica de contraste también, estas lesiones, el empiema epidural y subdural, ¿verdad? Aquí lo mismo, ¿verdad? Hay que hacer un drenaje quirúrgico, en este caso es sí o sí un drenaje quirúrgico, porque es una zona más delicada y quirúrgicamente más accesible también, ¿verdad? El drenaje quirúrgico de la cavidad y antibiótico por 4 semanas. Tanto el absceso cerebral como el empiema se debe utilizar una combinación de antibióticos vancomicina, cubriendo estáfilo sobre todo, metronidazol cubriendo anaerobio y ceftriaxona cubriendo gérmenes gram negativos, ¿verdad? Entonces es polimicrobiano. El absceso cerebral y el empiema epidural y subdural es polimicrobiano, ¿verdad? Aquí se ve entonces una tomografía de contraste, un empiema subdural. Ven que es una semiluna el subdural y el epidural es una lente biconvexa, ¿verdad? Entonces ahí se ve el refuerzo del contraste, entonces periabsceso, ¿verdad? Bueno, también puede haber trombosis y a su vez infección de los senos venosos craneales, que se llama tromboflebitis intracraneal, ¿verdad? El estáfilo áureo es el más frecuente que produce este tipo de cuadro y en el seno cavernoso, ¿verdad? Y puede afectar a ver una parálisis del tercero, cuarto y sexto par como manifestación clínica. La más grave de todas es la tromboflebitis del seno sagital superior, tiene una mortalidad de 80%
y la menos grave es la de seno lateral. Entonces, una sinusitis frontal puede producir una tromboflebitis del seno sagital superior. Y una sinusitis efenoidal o maxilar o hemoidal puede producir del seno cavernoso. Y una mastoiditis o una otitis media, una tromboflebitis del seno lateral, ¿verdad? Bueno, el tratamiento empírico es igual a la empiema y al absceso cerebral, ¿verdad? Y como es una tromboflebitis, solamente está indicada la anticoagulación en la tromboflebitis del seno cavernoso. En el resto de las tromboflebitis venosas no está indicada la anticoagulación. Solamente del seno cavernoso se indica anticoagulación más antibiótico terapia, ¿no? Bueno, ahora hablamos de las meningitis virales, que también se llaman meningitis asépticas. Son cuadros en general benignos, autolimitado en 1 a 2 semanas, ¿verdad? O sea, se cura solo en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando es solamente meningitis, pero en general cuando es viral suele ser meningoencefalitis, o sea, afecta al cerebro y afecta a las meninges. En ese caso, sí ya es más grave, ¿verdad? Entonces, una meningitis puramente viral, solamente meningitis, a diferencia de la encefalitis, no se acompaña de disfunción cerebral ni de crisis epiléptica. Entonces, cuando hay alteraciones de toda conciencia y crisis epiléptica, ya es meningoencefalitis en general, ¿verdad? Bueno, las causas son más frecuentes los enterovirus, entre ellos el ECO y el Coxsackie, ¿verdad? El tratamiento es más que sintomático. En estos casos, entonces vamos a tener una glucosa normal, las proteínas pueden estar normal o aumentada y los glóbulos blancos va a ser de predominio mononuclear, ¿verdad? Bueno, cuando la meningitis es por herpes zóster, el tratamiento es aciclovir, 10 miligramos kilo peso cada 8 horas por 10 días. Esto se confirma a través del PCR en LCR. Se busca entonces el ARN a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, después tenemos la encefalitis viral. La producida por herpes simple tipo 1, más frecuente en adultos, y herpes simple tipo 2 en neonatos. Ustedes saben que el herpes tipo 1 se ve más a nivel del labio y el tipo 2 en genitales. Entonces las mujeres que tienen lesión por herpes tipo 2 en genitales, en el trabajo del parto se puede contagiar el neonato, ¿verdad? Recién nacido. También puede ser virus varicela zoster, enterovirus, arbovirus, como causa de encefalitis viral. Dentro de arbovirus figura entonces dengue como una causa, que vimos casos principalmente, ¿verdad? En la resonancia magnética se ve una hiperintensidad de los lóbulos frontotemporales, es una característica de la encefalitis por herpes sobre todo, ¿no? El diagnóstico entonces PCR-LCR, el tratamiento de aciclovir a la misma dosis ya citada, pero por mayor tiempo, ¿no? Bueno, y hasta ahí. ¿Alguna pregunta? En la meningitis bacteriana, aparte del antibiótico, ¿se puede dar AINES o solamente antibiótico? Sí, se puede utilizar AINES como tratamiento sintomático para la fiebre, para la cefalea, eso sí está indicado. La hidratación, ¿verdad? Una buena hidratación, también se usa omeprazol. En los cuadros neurológicos se puede ver con frecuencia las úlceras de estrés y producir esa hemorragia digestiva alta. Y también por ser paciente polimedicado, se usa el omeprazol como profilaxis. También se usa laxante para disminuir la hipertensión craneana cuando uno hace Valsalva, ¿verdad? Control de la glicemia y medidas generales, ¿verdad? Ok. En el caso que exista alteración de estado de conciencia, también se coloca sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración y para la alimentación, ¿verdad? Sonda vesical también para el control de diuresis. Todas esas son medidas generales que a medida que cuanto más grave el paciente, más complejizado debe estar, ¿verdad? ¿Otra pregunta Doctor, más? un Sí, paciente que llega con la clínica de meningitis directo ya es antibióticos empíricos, ¿verdad? sí. Por la clínica, entonces, antes de retrasar o sea, no estar esperando tomografía ni punción lumbar confirmatoria, ¿verdad? Hay que hacer ya la primera dosis de antibiótico y después se confirma eso si es o no es, ¿verdad?
Pero la meningitis es un cuadro extremadamente grave y de rápida evolución. Es una emergencia médica, ¿verdad? O sea, ante la sospecha alta, iniciar lo antes posible antibiótico empírico, ¿verdad? Ya, y ya les llegó caso de meningococo, así, de meningitis por meningococo. Sí, ya vimos casos. Visto un caso de un paciente que vino de la cárcel y hizo la lesión, hizo la vasculitis. No llegó a hacer Waterhouse-Friderichsen, pero hizo una vasculitis. Pero tuvo una buena evolución. Pero era un paciente presidiario, joven, ¿verdad? Creo que fue hace unos 5 años atrás, por ahí llega a haber un caso de... Después ya no vi más. En esos casos se encendió la alarma y se hizo profilaxis para todos los contactos ahí en la cárcel, imagínense, ¿verdad? El guardia cárcel y todo lo que estuvimos con él, recibimos profilaxis con ciprofloxacina, una dosis, ¿verdad? Y ese profilaxis es recién después de que salga el hemocultivo, ¿verdad? Y va a depender mucho, ¿verdad? Como le dije, si viene un paciente con esas lesiones en piel, es muy sugestivo que es meningococo y hay que hacer profilaxis antes, ¿verdad? Pero eso nomás no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la meningitis por neumococo, ¿verdad? Por neumococo. En esos casos, por ejemplo, si le hacemos una tomografía y vemos que hay sinusitis, otitis o mastoiditis, entonces en ese caso es siempre más probable que sea neumococo, ¿verdad? La meningitis por hemófilo influenzae cada vez se ve menos por la vacunación, ¿verdad? La pentavalente. A no ser pacientes de edad avanzada y eso, ¿verdad? Pero es muy raro. Hoy en día por la vacunación, eso ya es prácticamente rarísimo ver meningitis por hemófilo influenzae, ¿verdad? Y bueno, ahí ya que preguntaste eso, también la tinción tiene mucho valor, ¿verdad? La tinción debe estar a más tardar en 1 o 2 horas, ¿verdad? Entonces, si viene la tinción diplococos gram negativo, obviamente hay que hacer profilaxis a todos los contactos que estuvieron a menos de 2 metros por más de 15 minutos con el paciente infectado, ¿verdad? La tinción de grano es muy importante, ¿verdad? Da una preliminar ya de la probable causa, ¿verdad? Porque el cultivo tarda 24, o sea, 48, 72 horas y no podemos estar esperando el cultivo. Dale, gracias, doctor. ¿Otra pregunta más? Creo que ya no, doctor. Bueno, excelente. Entonces, mañana van a tener clase con el doctor Emilio Torres el viernes y todas las demás clases que restan del módulo neurología, ¿verdad? Entonces, mañana a la 1 con él. Hoy le voy a estar otra vez eh, avisando que de mañana le toca a él, ¿verdad? Estando, hasta luego. Gracias. Hasta luego.